Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 29. Caen las flores de durazno. Sin decir palabra, Enjo simplemente bajó la cabeza ligeramente. A sus pies, pequeñas briznas de hierba empezaron a echar raíces y a brotar. La hierba corta tenía hojas largas y estrechas, de color verde esmeralda, que se mecían ligeramente como impulsadas por el viento, con flores violáceas floreciendo en sus puntas. En un instante, un hermoso césped se extendió desde Enjo como centro, cubriendo rápidamente la mitad de la arena y extendiéndose con rapidez. Parte de demonio de sangre. Atardecer de la flor del día. La voz de Enjo era muy ronca, tan baja que apenas se oía, tan inerte como estaba. ¡Guau! Una habilidad de amplio alcance. ¡Qué hermosa! Lo elogió Douma con una sonrisa radiante. Yo también. Agitó el abanico en su mano derecha y condensó 2 flores de loto de hielo con forma de doncella frente a él. Parte de demonio de sangre. Princesas de la ventisca blanca. Las doncellas entre las flores de loto tenían los ojos cerrados con serenidad y dulzura. Abrieron la boca y exhalaron una niebla blanca y gélida que brillaba con destellos de luz, convirtiendo el césped que se extendía rápidamente en esculturas de hielo. La niebla gélida, similar a una nube, llenó el aire, transformando instantáneamente el mundo en un profundo invierno. Pero las pequeñas briznas de hierba seguían creciendo tenazmente, congelándose continuamente y brotando nuevos brotes. Aunque su velocidad de propagación había disminuido considerablemente, gradualmente cubrieron todo el campo. La hierba y el hielo comenzaron una lucha, alternando entre la germinación y la congelación. Douma pisó el césped corto y sintió como si estuviera pisando un pantano. Las discretas briznas de hierba tiraban de él como innumerables manos pequeñas, lo que le dificultaba usar la velocidad adecuada, y sentía que su resistencia se agotaba constantemente. El efecto solo se veía debilitado por el hielo. ¿Tiene Lady Enjo una habilidad vegetal? Aunque ya me lo esperaba, sigue siendo un poco sorprendente. Dijo Douma con tono quejoso, sin prestar mucha atención al césped bajo sus pies. La hierba vibrante y la inerte Lady Enjo no encajaban en absoluto. A propósito, el nombre de tu arte de demonio de sangre es muy extraño. ¿Lo pusiste tú misma, Lady Enjo? ¿Tiene algún significado? Preguntó con curiosidad. Enjo no habló. Solo agitó suavemente la mano, e innumerables hojas de arce rojo surgieron de la nada, ondeando suavemente en el cielo. Parte de demonio de sangre. Danza del arce rojo. Al ver las hojas de arce acercándose a él como una marea carmesí, los ojos arcoíris de Douma se abrieron ligeramente. ¡Qué movimiento tan hermoso! Yo también tengo una habilidad similar. Parte de demonio de sangre. Dispersión de lotos. Agitó su abanico y esparció una gran nube de pétalos de hielo cristalinos y afilados, que revolotearon en el aire. Combinan bien, ¿verdad, Lady Enjo? Los torrentes blancos y carmesíes colisionaron en el aire, pero no hubo un choque frontal como cabría esperar. Las hojas rojas ondeantes parecían carecer de poder ofensivo. Algunas se hicieron trizas, otras cayeron al suelo y otras volaron al azar. El cielo, lleno de pétalos de hielo, continuó avanzando hacia Enjo sin ningún obstáculo. ¿Eh? Douma inclinó la cabeza confundido. En ese momento, innumerables enredaderas rojas con hojas y espinas brotaron repentinamente de las hojas rojas que danzaban suavemente, envolviendo toda la arena como una red lanzada del cielo a la tierra. Tras una serie de estruendos, los pétalos de hielo que volaban hacia Enjo fueron bloqueados por capas de defensa tejidas con las enredaderas rojas, cayendo al suelo y rompiéndose en partículas de hielo. Innumerables cortes aparecieron en las enredaderas, y muchas estaban rotas, pero rápidamente volvieron a crecer. Douma fue tomado por sorpresa, pero reaccionó con rapidez, agitando sus abanicos. Afilados cristales de hielo se esparcieron por los bordes de los abanicos, cortando las resistentes enredaderas que lo rodeaban. Sin embargo, su cuerpo aún presentaba varios cortes causados por las hojas y espinas de las enredaderas. Las heridas no sanaron rápidamente. La carne circundante incluso mostró signos de derretimiento, y un dolor punzante y una rigidez entumecedora se extendieron por su cuerpo desde las heridas. ¿Es venenoso?
Douma lo encontró novedoso. Aunque tenía muchas ganas de probar este veneno, Lady Enjo era muy fuerte, así que era mejor no ser demasiado imprudente. Con una expresión ligeramente arrepentida, controló la carne de las heridas para congelarla en hielo, que finalmente se desprendió de su cuerpo en partículas de hielo. Las heridas restantes sanaron casi al instante. De vuelta a estar vivaz y enérgico. Mirando las imponentes enredaderas rojas que lo rodeaban, Douma agitó sus abanicos y liberó a 4 niños divinos cristalinos, dejando que las muñecas de hielo despejaran el campo. Justo entonces, se detuvo y miró el dorso de su mano derecha. Una mancha negra había aparecido silenciosamente en su piel blanca y nívea, como una flor de durazno negra floreciendo silenciosamente. ¡Oh, qué extraño! ¿Cuándo me golpearon?, preguntó Douma con expresión de sorpresa. Había estado en guardia contra esta habilidad de Enjo, cubriéndose todo el cuerpo, incluyendo las vías respiratorias, con una fina capa de hielo para evitar la invasión de polen. Pero aún así no pude evitarlo. Eres increíble, dijo con una sonrisa inocente. Ni siquiera me había dado cuenta hasta ahora. En ese breve lapso, la flor de durazno negra en el dorso de su mano había crecido visiblemente, y una segunda había aparecido junto a ella. En ese momento, Douma también sintió claramente cómo su propia carne y sangre eran absorbidas, convirtiéndose en nutrientes para las flores negras en flor. Ah, parece que tengo que librar una batalla rápida con Lady Enjo. ¡Qué sensación tan extraña! Douma sonrió con indiferencia y levantó la mano derecha. Al mismo tiempo, la voz ronca de Enjo llegó a sus oídos. Parte de demonio de sangre. Caída de hortensias. Innumerables frutos redondos crecían lentamente en las vides rojas que cubrían todo el campo. Los frutos coloridos eran como pequeños soles. Rumble. Algunas frutas explotaron con un rugido, convirtiendo instantáneamente a los 4 niños divinos en finos cristales de hielo. En ese mismo instante, un bodhisattva de hielo de más de 10 metros de altura se alzó del suelo, con las manos entrelazadas y un rostro compasivo, y todas las enredaderas rojas que lo rodeaban se congelaron. Parte de demonio de sangre. Niebla de hielo, bodhisattva del loto durmiente. Douma se sentó en la postura de loto sobre el hombro del bodhisattva de hielo, contemplando la espectacular escena de las frutas explotando como fuegos artificiales, con una radiante sonrisa en el rostro. 15, 16, 17. ¡Guau! Las cosas dentro de las frutas son todas diferentes. Hay hojas afiladas, conos puntiagudos y toxinas corrosivas. Douma juntó las manos, con una sonrisa tan brillante como el sol. Es como abrir cajas sorpresa. Cada momento de la lucha contra Lady Enjo es una sorpresa. El bodhisattva de hielo alzó el brazo y golpeó hacia la posición de Enjo. Todas las enredaderas rojas a su paso se congelaron y se hicieron añicos. Enjo miró la palma que se agrandaba lentamente con sus ojos muertos y silenciosos, y levantó la mano derecha para saludar. Parte de demonio de sangre. Lluvia de gloria matutina. Las cintas de seda blanca que la rodeaban se desplegaron de repente, desplegándose en innumerables flores blancas que danzaban en el aire, impregnadas de una fragancia encantadora. En un instante, el lugar se convirtió en un mar onírico y brumoso de flores blancas. Auge. La palma del bodhisattva loto durmiente golpeó el suelo con fuerza, pero no hubo un impacto sólido. Enjo la esquivó justo antes de ser golpeada. En el encantador mar de flores, Douma negó con la cabeza, un poco aturdido y cansado. ¡Qué asombroso! Se palmeó las mejillas y buscó a Enjo con la mirada. Al ver varias figuras idénticas en el suelo, mostró una expresión de sorpresa. ¿Eh? ¿Lady Enjo conoce la técnica de clonación? Douma parpadeó, cautivado por la apariencia de Enjo. En ese momento, Enjo solo tenía unas cuantas cintas de seda dispersas en su cuerpo, envolviéndolas en zonas clave. Su larga cabellera negra le caía en cascada hasta la cintura. Su rostro, al descubierto, era inexpresivo, no hermoso, pero podría considerarse delicado. Grandes y pequeños patrones negros, parecidos a flores de durazno, se unían en cadenas, extendiéndose desde su mejilla izquierda por todo su cuerpo. En contraste con su piel pálida, le otorgaban una belleza seductora y extraña. Eres muy encantadora, Lady Enjo.
La elogió Douma con una risita. ¿Por qué lo ocultaste? ¡Qué lástima! Las varias Enjos en el suelo parecieron detenerse un instante, pero en un instante, sus ojos rojos se llenaron de frialdad y odio. El Bodhisattva de hielo blandió la palma horizontalmente, intentando agarrar a una de las Enjos, pero falló. Las frutas circundantes explotaron, dejando varias heridas profundas en la palma del Bodhisattva de hielo, pero sanaron en un abrir y cerrar de ojos. Douma inclinó la cabeza y controló al Bodhisattva de hielo para que atacara una y otra vez. Toda la arena retumbó. Tras jugar un rato al escondite con Enjo, se cubrió la boca con el abanico y entrecerró sus ojos arcoíris. Para entonces, las manchas negras, parecidas a flores de durazno, en su cuerpo habían aumentado, subiendo silenciosamente hasta sus mejillas, añadiendo un toque demoníaco a su hermoso rostro. Ah, ya veo. Son ilusiones. Douma asintió, sonriendo como un niño que hubiera ganado un juego de adivinanzas. El arte de demonio de sangre, esas hermosas flores, tenían cierto efecto alucinatorio e hipnótico, ¿verdad? Con razón tenía la cabeza un poco mareada. No era solo por estas manchas negras que tenía. Poder hacer que las vides y las frutas sean indistinguibles de las reales y falsas, y crear ilusiones tan realistas. Ni siquiera estoy seguro de si tu verdadero yo se encuentra entre estas ilusiones, Lady Enjo. Douma observó el creciente número de manchas negras en su cuerpo y se sorprendió al descubrir que una gran cantidad de manchas negras, como flores de durazno, también habían aparecido en el Bodhisattva del loto durmiente a su lado. El Bodhisattva de hielo puro e impecable había desarrollado patrones negros malignos, un contraste impactante y de gran impacto visual. No solo eso, Douma descubrió que los mismos patrones negros habían aparecido en el suelo y las paredes de piedra de toda la arena, como murales encantadores. La dura piedra comenzó a aflojarse y a torcerse, haciendo que la estructura de la arena se volviera un poco inestable. En ese momento, Douma se sorprendió de verdad. ¿No es una planta? ¿Cómo puede crecer en piedra y hielo? Podría ser que esta no sea una habilidad basada en las plantas. Pero la situación actual no le permitió llegar al fondo del asunto. Douma miró las frutas que bombardeaban a su Bodhisattva de hielo y luego las figuras de Enjo, sin saber cuáles eran reales o falsas. Entonces las congelaré todas. Levantó el abanico dorado con la mano derecha y lo blandió con fuerza. Una neblina gélida se extendió rápidamente desde el Bodhisattva de hielo, que ocupaba el centro. La figura de hielo también exhaló una neblina blanca y gélida, y todo empezó a sellarse en hielo. Las enormes y flexibles palmas del Bodhisattva de hielo causaron estragos en la arena. Cuando las enredaderas rojas se congelaron por completo, Enjo ya no pudo esconderse. La enorme palma agarró a Enjo, y su cuerpo comenzó a congelarse rápidamente. Enjo permaneció inexpresiva, como si nada pudiera conmoverla en lo más mínimo. Levantó la mano derecha con dificultad, y su palma se dobló repentinamente en una garra. Arte de demonio de sangre. Melocotón calamidad. Los ojos de Douma se abrieron de par en par. De repente, robustas ramas negras crecieron de las manchas negras que cubrían su cuerpo, con las puntas repletas de flores de durazno negras. No solo él, sino todas las manchas negras estaban brotando. El enorme Bodhisattva de hielo cristalino se cubrió al instante de melocotoneros negros, e innumerables flores de melocotón negro florecieron con esplendor, exudando una fragancia encantadora, como nubes de una extraña y hermosa niebla negra. Todo el escenario floreció, transformándose en un bosque de melocotoneros negros. ¡Qué hermoso!, exclamó Douma. Quiso levantar la mano, pero notó que su cuerpo se había vuelto rígido. Las raíces de los melocotoneros estaban profundamente incrustadas en su cuerpo, absorbiendo su carne y sangre como nutrientes, floreciendo con esplendor. No puedo moverme, pensó Douma, sin sentir pánico alguno. Con calma, percibió el estado del Bodhisattva de hielo y descubrió que, aunque sus movimientos eran algo lentos, aún podía moverse sin impedimentos. Así, Douma controló al Bodhisattva de hielo para que exhalara una niebla gélida hacia Enjo, que tenía en sus manos, sellándola por completo en hielo en un instante. Ah, ya entiendo. Esta habilidad tiene un límite.
Estoy tan afectado porque el grado de infección de las manchas negras es bastante profundo. Y dado el tamaño del Bodhisattva loto durmiente, la infección es solo superficial, por lo que solo se vio ligeramente afectado. Vaya. ¿Acaso jugué demasiado alocadamente antes? Douma rió fingiendo vergüenza. Miró a Enjo, congelada en el hielo, y dijo con una sonrisa: Señora Enjo, he ganado. Terminemos con esto aquí. Pero tranquila, no te comeré. Mientras hablaba, hizo una pausa repentina. Sintió que los melocotoneros de su cuerpo seguían absorbiendo su carne y sangre sin escrúpulos, creciendo vigorosamente y floreciendo con esfuerzo, haciéndole sentir oleadas de fatiga. ¿Eh? Eso no está bien. Lady Enjo ya debería estar inconsciente. Porque el arte de demonio de sangre sigue activado. Un arte de demonio de sangre sin el control de su maestro debería volverse ineficaz. Aunque esta habilidad fuera muy especial, sin el apoyo de su maestro, debería ser fácil de romper, pero no puedo. Douma lo intentó, pero no pudo liberarse. Incluso los melocotoneros del Bodhisattva de hielo intentaban enraizar más profundamente, haciendo que sus movimientos fueran cada vez más lentos. ¿Será la voluntad de Lady Enjo la que los impulsa constantemente a crecer y florecer? Incluso cuando solo queda el instinto más puro. Solo ahora Douma se dio cuenta tardíamente de que esta batalla parecía haber sido una lucha a muerte desde el principio. ¡Qué tenaz fuerza vital! Douma miró fijamente a Lady Enjo en el cristal de hielo, mientras las lágrimas brotaban repentinamente de sus ojos. Aunque Lady Enjo parecía ya muerta, en ese silencio sepulcral se alzaba una fuerza vital inquebrantable, como un trozo de madera marchita y podrida, que aún brotaba con obstinación brotes verdes y flores vibrantes. El milagro creado por esta fuerza vital era verdaderamente conmovedor, impactante y envidiable. Douma carecía de algo así, pero precisamente por eso, se sentía especialmente atraído y conmovido. Lloró en silencio. Las lágrimas se congelaron al instante en cristales de hielo puro, brillando con una luz cristalina. El cuerpo de Enjo comenzó a derretirse en el hielo, volviéndose cada vez más transparente. Pero aún así, las flores de durazno circundantes seguían floreciendo con esplendor. Cada momento era más vigoroso, más espléndido que el anterior. Hasta que la figura en el hielo se convirtió completamente en nada. Innumerables flores de durazno se marchitaron de repente, cayendo como una lluvia negra. Capítulo 30. La mujer de la calamidad. Florece. Florece. Florece sin fin. Mientras uno no estuviera muerto, mientras el cuerpo no se hubiera marchitado y podrido por completo, mientras la conciencia no se hubiera desvanecido por completo, uno debía luchar sin cesar, floreciendo sin cesar. Esto parecía ser algo que se había integrado en los instintos de Enjo desde el momento en que llegó a este mundo. Todos los sonidos se desvanecieron, su visión se oscureció y su mente dejó de funcionar gradualmente, pero los instintos que aún la sostenían la impulsaban a desplegar una vigorosa fuerza vital. Sin importar lo duro del entorno, siempre podía sobrevivir con tenacidad. Siempre había sido así. Su conciencia se hundió en una oscuridad y un silencio infinitos, pero imágenes desconocidas y familiares emergieron gradualmente. Así es, antes de llamarse Enjo, parecía tener otro nombre. Momoko. Niña melocotón. Un nombre que le puso alguien, quien dijo que era muy lindo. Lindo. Parecía una palabra que no tenía nada que ver con ella. Su nacimiento no fue bendecido por los dioses, al igual que su vida, que siempre estuvo acompañada de infortunios. Desde su nacimiento, portaba una horrible marca de nacimiento negra que le cubría la mitad izquierda del rostro. En aquella época, se consideraba un símbolo de mala suerte. La mujer calamidad, un ser despreciado y maldecido por los dioses. El cuerpo de su madre se debilitó al dar a luz, volviéndose frágil y enfermizo, lo que pareció confirmar la verdad de la mujer calamidad. Debería haber sido asfixiada en ese momento, pero tras quedarse sin aliento por un instante, volvió a emitir un fuerte grito, sobreviviendo a pesar del disgusto de su familia. La pequeña bebé, odiada por todos, ni siquiera tenía nombre propio. La alimentaban a toda prisa cuando la recordaban, la dejaban morir de hambre cuando la olvidaban, y a nadie le importaba cuando enfermaba. Pero aún así sobrevivía tenazmente.
Ya fuera por hambre o fiebre, milagrosamente se recuperaba y crecía lentamente. Una fuerza vital tan tenaz, como la mala hierba, que brotaba nuevos brotes sin importar lo duro del entorno. Tal vez a los ojos de los demás, ella era más bien como una piedra dura, incapaz de ser aplastada o quebrada. Cuando creció un poco, aprendió a buscar su propia comida. Rara vez encontraba deliciosas frutas silvestres, así que los insectos y las ratas eran un festín poco frecuente. Cuando tenía mucha hambre, tomaba un puñado de hierba y se lo metía en la boca, lo que también le llenaba el estómago. El mundo en sus ojos estaba lleno de malicia. Así era un símbolo del desastre, una niña maldecida por los dioses. Los regaños y golpes de su padre, la fría observación de su madre, y sus hermanos mayores también la acosaban. Sonreían con tanta belleza a los demás, pero por mucho que se esforzara, solo conseguía expresiones frías y de disgusto. Incluso los niños que se consideraban puros y bondadosos, recogían piedras y se las lanzaban, llamándola monstruo feo, una mujer diabólica. Así, comprendió que la dulzura y la belleza de este mundo nunca le pertenecieron. Desde ese momento, los rostros de todos se volvieron inexpresivos ante sus ojos, todos reflejando la misma malicia. A los 8 años, una plaga se llevó la vida de su familia, y solo ella sobrevivió. Aunque tenía la garganta quemada hasta la voz, esa vigorosa fuerza vital, similar a la hierba, le permitió sobrevivir tenazmente. La gente se convenció aún más de que traería el desastre, así que la expulsaron de la aldea y comenzó una vida errante. No era muy diferente de su vida anterior. Dondequiera que iba, se topaba con asco y odio, era excluida e intimidada por otros vagabundos, y la gente la expulsaba una y otra vez. Durante mucho tiempo, vivió en los rincones más sórdidos de la sociedad más humilde, luchando por sobrevivir entre mendigos, ladrones y villanos, y tuvo que tener cuidado de no ser secuestrada por traficantes de personas ni asesinada por ladrones y criminales. Había sido lastimada por la gente, y ella había lastimado a la gente. Para sobrevivir, no era diferente de una bestia salvaje. Solo veía fealdad. Incluso si había un momento de calidez en este mundo, no tenía nada que ver con ella. Poco a poco comprendió lo que era el odio. Se odiaba a sí misma, odiaba a la humanidad y odiaba este mundo. Más tarde, aprendió a cubrirse la marca de nacimiento. Tomó un trapo blanco andrajoso de un montón de basura, lo lavó en el río y se lo envolvió alrededor del lado izquierdo de la cara, incluyendo el ojo izquierdo. Así, me volvería menos fea, ¿no? Así fue. Al menos encontró un lugar donde quedarse mucho tiempo sin que la expulsaran. Poco a poco, construyó una pequeña cabaña en las montañas, lejos de la gente, con ramas y hierba seca. Aunque goteaba por todas partes cuando llovía, al menos era un refugio que le pertenecía solo a ella. Le gustaban las flores y plantas de la montaña por su vigorosa fuerza vital, similar a la suya, y, sobre todo, porque no albergaban un rencor insaciable hacia ella como los humanos. No se negaban a florecer para ella por su fealdad, no se marchitaban por la desgracia que cargaba, e incluso daban frutos dulces y deliciosos. Así que plantó muchas flores, plantas y árboles frente a su pequeña choza. Milagrosamente, las flores y plantas que cuidaba siempre crecían excepcionalmente exuberantes, y las flores que florecían eran particularmente vibrantes. Empezó a ganarse la vida vendiendo flores y frutas. Aunque todavía no era fácil para una joven sobrevivir sola, su vida empezó a mejorar, pero debía estar alerta en todo momento. No debía revelar la marca de nacimiento en su rostro. Eso la haría perderlo todo de nuevo. Debía evitar que ladrones la robaran, que la asaltaran matones, y tener cuidado de no ser arrastrada a un callejón por villanos. Eso le dolería mucho. Mantenía con esmero esta vida dura y frágil porque era algo que había robado. Ella era la mujer calamidad, quien había ocultado cruelmente la marca que los dioses le habían puesto para advertir a la gente, y había robado cruelmente un poco de suerte que pertenecía a otros. Esta vida continuó por mucho tiempo, hasta que un día, una persona irrumpió imprudentemente en su vida. Era una mañana lluviosa. Acariciaba un gran macizo de pequeñas flores blancas que habían trepado silenciosamente por la cerca frente a su puerta bajo la fina lluvia. Desconocía los nombres de las flores de la montaña, igual que ella, que nunca había tenido nombre.
Solo al mirarlas pudo sonreír. Debe ser muy feo y aterrador, pero las flores no se asustarán. Ah, cuántas campanillas, y son de un blanco inusual. Pero sus pétalos son muy frágiles y se caen rápidamente con la lluvia. Una voz extraña llegó de repente a sus oídos. Ella levantó la vista con asombro y vio a un joven muy desaliñado caminando hacia ella, llevando una gran caja en su espalda. Una persona. Rápidamente levantó la mano para cubrir la marca de nacimiento descubierta en su rostro, y su cuerpo comenzó a temblar. Me han visto. Pronto toda la gente del pueblo lo sabrá. Dentro de poco, los rostros inexpresivos de esas personas mostrarán la misma malicia que he visto antes, y me echarán de aquí a puñetazos y garrotes. Lo siento, fui demasiado presuntuoso. Al verla entrar en pánico, el joven se rascó el pelo mojado, confundido, e hizo repetidas reverencias a modo de disculpa. Soy un médico errante y me perdí en este bosque de montaña, explicó el hombre. He estado vagando por el bosque toda la noche y por fin encontré una casa. Señorita, ¿podría indicarme el camino al pueblo o ciudad más cercano? El descenso de la montaña es difícil y largo, dijo cabizbaja, cubriéndose la mejilla con la mano y con la voz ronca. Si lo mato aquí, ¿podré conservar mi vida? Pensando en ello, deliberadamente no le indicó al hombre el camino. Ah. Suspiró el hombre, frustrado, y luego dijo avergonzado. ¿Tiene algo de comer? Puedo pagarlo. Entra. Abrió la puerta, tras haber tomado una decisión en su corazón. No perderé mi vida actual. Pase lo que pase, se la arrebataré a los demás. No. Eso sería demasiado problema para ti. Entra, sal de la lluvia, dijo, tirando del brazo del hombre y arrastrándolo hacia la cabaña. El hombre permaneció de pie, incómodo, en la pequeña y húmeda cabaña, mirando con desconcierto su rostro descubierto. Instintivamente, ella levantó la mano para volver a cubrirse el rostro. Es muy hermosa, dijo el hombre con sincera admiración. Como una flor de durazno negra. Su cuerpo se congeló y lo miró sorprendida. El rostro del hombre seguía inexpresivo ante sus ojos, pero sus ojos eran muy brillantes y vivaces, como la brillante luz de las estrellas. Ah. Lo siento mucho, fui demasiado atrevido. Parecía que su expresión era demasiado impactante. El hombre finalmente se dio cuenta de que sus palabras eran demasiado frívolas y se apresuró a inclinarse en señal de disculpa. ¡Off! Se golpeó la cabeza con fuerza contra un estante de madera, y le salió un bulto rojo en la frente. Está bien. Te traeré algo de comer. Por primera vez, no sabía cómo mirar a alguien y se apresuró a buscar comida. La malicia en su corazón se disipó rápidamente. De repente, no pudo aceptar matar a una persona tan brillante y radiante.